Bueno, muy buenas noches. Como ya escucharon, vamos al simposio de osteoporosis. La verdad que tenemos el día de hoy tres exponentes de lujo y con temas de actualidad y de renombre. Para mí es un verdadero placer presentar al doctor Fidencio Molina Cons, médico reumatólogo y referente mundial en osteoporosis y metabolismo fosfocálcico, y el doctor Fidencio es especialista en reumatología egresado del Hospital de Especializadas del Centro Médico México de la Raza, profesor de reumatología e inmunología de la Universidad UBC de México, director de la Unidad y Diagnóstico en Mexical y fundador y director del Centro de Investigaciones en Artritis y Osteoporosis, y es un investigador actualizado con múltiples publicaciones indexadas sobre osteoporosis. Fidencio, muchísimas gracias y bienvenido a este simposio. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Pues te agradezco la invitación al curso internacional de este año y pues el tema que me gustaría discutir y presentar el día de hoy es el paciente con riesgo alto y muy alto de fracturas y cuáles serían las mejores alternativas de tratamiento. Esta es mi declaración de intereses. No estás Declaro, compartiendo, Fidencio. perdón. Perdón, ¿otra vez? Ah, ¿no la están viendo? Ah, perdón, entonces, otra vez. Share screen. A ver, entonces. Ahí, ¿Ahí me están viendo? sí. Ok, bueno. Abre la Fidencio. Ahí es. Entonces, ya arrancamos. Entonces, te agradezco, Carlos, la invitación a participar. El tema que me gustaría presentar el día de hoy, el paciente con riesgo alto y muy alto de fracturas, ¿cuál es el mejor tratamiento y cómo lo debemos abordar? Esta es mi declaración de intereses. Declaro no tener ningún conflicto de interés para esta presentación, de tal forma que el contenido de esta presentación vamos a abordar algunos algoritmos de manejo para pacientes en riesgo de fracturas osteoporóticas de la IOF, la ESEO, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y el Colegio Americano de Endocrinólogos. Vamos a hablar de cómo se estratifica el riesgo de fractura y vamos a tratar de definir quién es el paciente que presenta riesgo de fractura alto y muy alto. Y por último, hablaremos del tratamiento para este tipo de pacientes. Déjenme iniciar primero describiendo el paradigma actual del tratamiento de la osteoporosis. Generalmente es comenzar el tratamiento con un bifosfonato oral, a menudo alendronato, o a menos que exista una contraindicación. Luego se monitorea al paciente para ver si responde al tratamiento. A menudo se define como estabilidad o un aumento en la densidad mineral ósea y o una disminución de un marcador de remodelado óseo, idealmente sin haber presentado fracturas. Si el paciente responde a un bifosfonato, podría continuarse durante 3 a 5 años y consideramos el uso de un drug holiday en ese momento, especialmente si el riesgo de fractura se estima que ha disminuido. Si el riesgo de fractura sigue siendo alto después de 3 a 5 años, el tratamiento puede continuarse hasta 10 años. Pero recuerden que no tenemos evidencias de beneficios más allá de 10 años de tratamiento. Por último, iniciamos tratamiento con un anabólico óseo en caso de que el paciente tenga fracturas vertebrales múltiples, fallas terapéuticas definidas como 2 fracturas incidentes durante el tratamiento, una fractura incidente más un marcador de remodelado elevado, sin mejoría con el tratamiento con antirresortivos, y por último, una disminución significativa de la densidad ósea con el tratamiento antirresortivo. Déjenme les platico que en junio del 2019, la International Osteoporosis Foundation y la ESEO actualizaron sus recomendaciones oficiales para el diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. Los autores generaron un algoritmo práctico para facilitar el reconocimiento y el tratamiento de mujeres que se encuentran con aumento de riesgo de sufrir fracturas.
Tomaron en cuenta que el riesgo de sufrir una fractura osteoporótica subsecuente es muy alto, también llamado riesgo inminente de fractura, y señalan que a este grupo de muy alto riesgo se le debe dar tratamiento en cuanto sea posible después de presentada la fractura, para reducir así la aparición de un mayor número de fracturas y limitar la morbilidad asociada. El algoritmo inicia con el cálculo del FRAX para establecer el riesgo absoluto de fractura osteoporótica mayor. La línea punteada delimita el umbral de intervención. Recuerden que el FRAX se puede calcular con el índice de masa corporal. Cuando la evaluación se realiza en ausencia de densidad mineral ósea de la cadera, se recomienda una medición de densidad ósea por DEXA para individuos donde la evaluación de probabilidad del FRAX se encuentra en la región de color naranja, es decir, entre el umbral de evaluación inferior y el umbral de evaluación superior, señalados a la derecha de la gráfica. Estas curvas de umbrales de intervención deben ser específicas para cada país. En todos los niveles de riesgo se debe optimizar el consumo de calcio oral y suplementar al paciente para alcanzar niveles normales de 25-hidroxivitamina D3. Indicar ejercicio apropiado al riesgo y prevención de caídas. Cuando la probabilidad del FRAX se encuentra en la zona verde, se sugiere dar consejos sobre estilo de vida, nutrición y considerar ofrecer tratamiento de reemplazo hormonal o SERMs. Cuando la probabilidad del FRAX se encuentra en la zona intermedia, color naranja, significa riesgo alto y se sugiere un tratamiento con bifosfonatos o con otro antirresortivo, como pudiera ser denosumab. Cuando la probabilidad del FRAX se encuentre en zona roja, significa riesgo muy alto de fracturas y está justificado iniciar tratamiento anabólico seguido de tratamiento antirresortivo con bifosfonatos o con denosumab. Tenga en cuenta que los pacientes con una fractura por fragilidad previa son al menos designados en riesgo alto y posiblemente de riesgo muy alto, dependiendo de la probabilidad del FRAX. En esta charla solo nos ocuparemos de estos dos grupos de pacientes. En el año 2020 se publicó la actualización de las recomendaciones del Colegio Americano de Endocrinología y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, a la cual haremos referencia en varias ocasiones en esta presentación, y empezaremos por señalar que quién debe recibir tratamiento farmacológico para osteoporosis. Como pueden ver en el número 2, se señala a pacientes con densidad mineral ósea con un T-score menor de menos 2.5, es decir, aquellos con rango de osteoporosis, ya sea en columna, cadera o radio al 33%. Pero también se señala en el número 1 y en el número 3 a pacientes con una densidad mineral ósea con T-score en rango de osteopenia, que tengan antecedentes de fractura, por fragilidad o en cadera o columna, o que presenten un valor de FRAX para riesgo de fractura osteoporótica mayor a 20% o de fractura de cadera arriba del 3%. Veamos ahora ejemplos de la estratificación del riesgo de fractura en 4 pacientes de diferente edad y características clínicas que les confiere un riesgo de fractura diferente cuando son evaluados con la herramienta FRAX. En el primer caso, a la izquierda, una mujer posmenopáusica de 50 años, con 10% de riesgo de fractura osteoporótica mayor y 1.5% de fractura de cadera. Es un ejemplo de riesgo bajo de fracturas. En el segundo ejemplo, una mujer de 65 años de edad, con un riesgo de 25% para fractura osteoporótica mayor y 3% para fractura de cadera, con un riesgo alto de fracturas. En el tercer ejemplo, un hombre de 70 años, con un riesgo de 16% y 3.5% con un riesgo de fracturas alto. Por último, una mujer de 75 años con riesgo de 31 y 10% respectivamente, que le confiere un riesgo muy alto de fracturas, como ya veremos más adelante. Esta recopilación de recomendaciones de guías terapéuticas de varias organizaciones internacionales fue elaborada por el doctor Alfonso Murillo
al cual le agradezco me la haya compartido. Aquí mostramos las recomendaciones para pacientes con riesgo bajo y riesgo moderado, las recomendaciones de tratamiento inicial, de reevaluación y la transición a un segundo tratamiento. Ahora les muestro las recomendaciones para pacientes con riesgo alto y muy alto de fracturas, que nos va a servir para reforzar el perfil clínico de estos pacientes con características de riesgo de fracturas alto y muy alto. El paciente con riesgo alto es aquel que presenta alguna de las siguientes características: edad mayor de 65 años y haber sufrido una fractura en los últimos 12 meses. Presenta un T-score con densidad mineral ósea de menos de 2.5 o presenta un nivel de osteopenia más un valor de FRAX mayor a 20% para fractura osteoporótica mayor o más de 3% para fractura de cadera. Por otra parte, el paciente con riesgo de fractura muy alto, a la derecha, es aquel que presenta uno o más de las siguientes características: fractura en los últimos 12 meses, fracturas múltiples, fracturas desarrolladas durante el tratamiento con algún fármaco para osteoporosis, fracturas desarrolladas mientras se utilizan medicamentos que se sabe afectan el hueso, presentar un T-score muy bajo, es decir, por debajo de menos 3.0, y por último, presentar un valor de FRAX mayor a 30% para fractura osteoporótica mayor o más de 4.5 para fractura de cadera. Les muestro ahora el algoritmo sugerido por el Colegio Americano de Endocrinólogos y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos para pacientes con osteoporosis posmenopáusica con riesgo alto y muy alto de fracturas, donde lo primero que se recomienda es evaluar la existencia de causas de osteoporosis secundaria. En cerca de una tercera parte de las pacientes que son evaluadas, se identifican causas secundarias de osteoporosis. Consideren que casi 8 de cada 10 pacientes presentan algún trastorno del metabolismo del calcio e hiperparatiroidismo. En la imagen se muestran las causas secundarias de osteoporosis más comunes, no diagnosticadas, que incluyen hipercalciuria, mala absorción de calcio, hiperparatiroidismo, deficiencia de vitamina D, hipertiroidismo y enfermedad de Cushing. Esta es la lista completa de causas secundarias de osteoporosis en adultos publicada en las guías de endocrinología del año 2020. Están clasificadas en causas endocrinas y metabólicas, condiciones gastrointestinales y nutricionales, uso de fármacos que tienen efectos en la masa ósea, trastornos metabólicos de la colágena y un apartado de otros con causas diversas. Los invitamos a consultar esta publicación para más detalles. Una parte importante de la evaluación de las causas secundarias de osteoporosis son las pruebas de laboratorio que se requieren para detectar estas condiciones. Se sugiere que se inicie con una primera serie de exámenes que aparecen enmarcados en rojo y que incluye una hematología, bioquímica completa, colección de orina de 24 horas para mediciones de calcio y creatinina y medición de 25-hidroxivitamina D3. Las pruebas adicionales están indicadas de acuerdo a los hallazgos de la historia clínica y el examen físico. El siguiente paso en el algoritmo es corregir las deficiencias de calcio y vitamina D que se encuentren y tratar las causas de osteoporosis secundaria si es que éstas se han identificado. Se deberá indicar una ingesta adecuada de calcio, ya sea carbonato o citrato, al menos 1.200 miligramos al día para mujeres mayores de 50 años y para hombres de más de 70 años. Vitamina D con un consumo diario de 1.000 a 2.000 unidades internacionales al día para adultos de 50 o más años, con la meta de mantener niveles entre 30 a 50 nanogramos por mililitro. Adicionalmente, hay que recomendar ejercicios con carga de peso, dejar de fumar, limitar el consumo de alcohol y cafeína y medidas para la prevención de caídas.
El siguiente paso en el algoritmo es la recomendación de tratamiento farmacológico. Los tratamientos farmacológicos disponibles para la osteoporosis los podemos dividir en este momento en agentes antirremodelado, que son casi el 90% de los fármacos disponibles en el mercado y que incluyen terapia hormonal de reemplazo, bisfosfonatos, moduladores selectivos de receptores estrogénicos, inhibidores del RAN ligando y la calcitonina, esta última prácticamente ya en desuso. Por otra parte, tenemos los agentes anabólicos que se pueden dividir en agentes estimulantes del remodelado y los agentes anabólicos verdaderos, por ser estimulantes del modelado óseo. Como pueden ver, he coloreado en gris a la abaloparatida y al romosozumab porque en este momento no están disponibles en los países de Latinoamérica. A continuación, voy a describir el tratamiento para pacientes en riesgo alto y que no han presentado fracturas previas. A estos pacientes se les recomienda iniciar tratamiento con bifosfonatos orales como alendronato o bifosfonatos intravenosos como ácido zoledrónico o con inhibidores del RAN ligando como denosumab. Y como terapia alternativa, el uso de ivandronato oral o intravenoso por ser un bifosfonato más débil o el uso de raloxifeno. Se debe evaluar anualmente la respuesta al tratamiento y se debe revalorar el riesgo de fracturas con mediciones de masa ósea por DEXA. En el caso de que se logre aumentar la densidad ósea o se mantenga estable y no haya presentado fracturas, se deberá continuar por al menos 5 años en caso de que se trate de un bifosfonato oral o 3 años en el caso de un bifosfonato intravenoso. Completado este periodo, se deberá considerar la posibilidad de un drug holiday o descanso del tratamiento por 1 o 2 años. Se deberá reanudar el tratamiento cuando ocurra una fractura, cuando la densidad mineral ósea disminuya más allá del cambio mínimo significativo, cuando se produzca un ascenso en los marcadores bioquímicos de remodelado al nivel pretratamiento o cuando el paciente cumpla con el criterio del tratamiento inicial. En el caso de que se produzca una progresión de la pérdida de masa ósea o presente fracturas recurrentes, se sugiere evaluar la adherencia del paciente al tratamiento, considerando tanto el cumplimiento como la persistencia, ya que es una de las principales causas de falla al tratamiento. Se deben igualmente reevaluar causas de osteoporosis secundaria que no hayan sido consideradas en la primera evaluación o que hubieran aparecido en el transcurso de los primeros años del tratamiento, ya que con frecuencia llevan a una respuesta subóptima al tratamiento. En caso de que esto último no haya ocurrido, se recomienda cambiar a un antirresortivo inyectable si se encuentra en uno por vía oral, cambiar por abaloparatide, romosozumab o teriparatida si está en un antirresortivo inyectable o se encuentra en un riesgo muy alto de fractura. Por último, identificar factores que conduzcan a una respuesta subóptima al tratamiento. Hablemos ahora del paciente con riesgo muy alto de fracturas con fracturas previas. La recomendación es tratar a este paciente con denosumab, ácido zoledrónico o con agentes anabólicos. En este momento solo podemos emplear teriparatida por no estar disponibles abaloparatida ni romosozumab y como tratamiento alternativo se pudiera utilizar alendronato y risedronato. Se le debe evaluar anualmente la respuesta con mediciones DEXA de densidad mineral ósea y volver a reevaluar el riesgo de fracturas. En el caso de iniciar con denosumab, se recomienda continuar el tratamiento hasta que el paciente ya no sea de alto riesgo. Este tiempo puede ser variable. Los estudios de seguridad indican que se puede emplear desde 3 a 10 años, dependiendo de las mediciones basales. Cuando al inicio del tratamiento es muy importante
que cuando se suspenda este tratamiento, se asegure continuar con otro agente antirresortivo. Les muestro ahora algunos datos del trabajo de la base de datos Rosella de registro de vida real en 2.285 pacientes con osteoporosis posmenopáusica tratadas con denosumab en 41 consultorios médicos u hospitales en 8 países de Latinoamérica que se presentó en el pasado Congreso Virtual de PANLAR. Quiero que aprecien las curvas de ganancia de masa ósea que se pueden lograr con hasta 8 años de tratamiento con denosumab en el fémur total, con 7.6% de ganancia, y en columna lumbar con 16.1%. Este estudio fue hecho con datos de vida real. Denosumab, por ser un anticuerpo monoclonal, no se deposita en el hueso y a los 6 meses de su aplicación prácticamente no se detecta en sangre. La descontinuación de denosumab se ha asociado con una disminución rápida de la masa ósea y aumento de los marcadores bioquímicos de remodelado desde el primer año de su descontinuación. Adicionalmente, se han reportado fracturas vertebrales múltiples entre 8 a 16 meses después de suspender el medicamento. En estos casos, la mayoría tiene antecedentes de fracturas vertebrales previas al inicio del tratamiento y con frecuencia ocurren en corto tiempo después de la interrupción del tratamiento. Es por ello que no se recomienda la práctica del drug holiday o descanso del tratamiento cuando se utiliza denosumab, ya que esto solo aplica cuando se utilizan bisfosfonatos. En caso de descontinuar denosumab, se debe planear una transición a otro antirresortivo, que habitualmente es un bifosfonato y por lo general es alendronato o ácido zoledrónico. En el caso de que la selección del tratamiento para el paciente con riesgo muy alto de fracturas sea el empleo de un agente anabólico, en este momento solo podríamos utilizar teriparatida. Es importante recordar que el tiempo de uso de este fármaco, teriparatida, está limitado a 18 o 24 meses y que también deberá planearse una transición secuencial con agentes antirresortivos orales o intravenosos. En este estudio de Adami del 2008, se muestra la pobre respuesta a la secuencia de teriparatida a raloxifeno, donde se puede perder hasta el 50% de la ganancia de la masa ósea alcanzada con teriparatida. Por el contrario, en el estudio de Black, a la derecha, se aprecia cómo hay un aumento adicional de masa ósea cuando se utiliza alendronato oral después de un año de tratamiento con teriparatida. De tal forma que la secuencia teriparatida-alendronato es útil y la secuencia teriparatida a raloxifeno no es muy recomendable. En el estudio de transición DATA del Dr. Leder del año 2014, se mostró cómo la secuencia de 2 años de teriparatida a denosumab lograba los máximos niveles de ganancia ósea cuando se le comparó con denosumab solo, tanto en columna como en cadera. En cambio, la secuencia de denosumab 2 años seguida de teriparatida mostró disminuciones de la masa ósea en los primeros 12 meses, por lo que no se recomienda esta secuencia denosumab a teriparatida. Aun cuando no está disponible en Latinoamérica, les muestro los datos del estudio ACTIV, donde la secuencia de abaloparatide por 18 meses, seguida de alendronato oral por 6 meses, no solo aumentó la densidad mineral ósea, sino que redujo el número de fracturas no vertebrales. La secuencia abaloparatide seguida de alendronato parece ser adecuada. Otra alternativa de tratamiento cuando no se cuenta con agentes anabólicos o no están al alcance de los pacientes por su costo es el uso de zoledronato en infusiones anuales por vía intravenosa. Se pueden utilizar hasta 6 años consecutivos, pero se recomienda considerar el tomar un drug holiday para reducir los riesgos de fracturas femorales atípicas y de osteonecrosis mandibular por el uso prolongado de este tipo de bifosfonatos. Si hay progresión de la pérdida ósea o hay fracturas recurrentes,
se recomienda cambiar por un agente anabólico como teriparatida o romosozumab y abaloparatida cuando estén disponibles en Latinoamérica. Les muestro los datos publicados por el doctor Dennis Black en 2012, donde se aprecian los cambios alcanzados en la densidad mineral ósea del cuello femoral después de 3 y 6 años de tratamiento. Observen cómo la masa ósea después de 3 años mantiene una meseta y no hay más incrementos de masa ósea posteriores. En cambio, aprecien cómo los pacientes que recibieron 3 años de ácido zoledrónico seguido de placebo en los años 4, 5 y 6 presentaron una disminución paulatina de la densidad ósea. No hubo diferencias en la frecuencia de fracturas de cadera entre recibir 3 o 6 años de ácido zoledrónico, pero sí aumentó el porcentaje de eventos isquémicos cerebrales transitorios y eventos vasculares cerebrales en aquellos que recibieron 6 años de ácido zoledrónico. Les muestro ahora las curvas de ganancia de masa ósea en el cuello femoral en las dos extensiones a 6 y 9 años del estudio Horizon de ácido zoledrónico, donde se puede apreciar que el nivel de densidad ósea obtenido después de 3 años de tratamiento es el mismo que se alcanza a los 9 años de tratamiento, por lo que no se recomienda el uso de zoledronato a tan largo plazo. Es importante reconocer que la osteoporosis es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento a largo plazo y que la suspensión de los tratamientos con bifosfonatos intravenosos como el ácido zoledrónico también aumenta el riesgo de fracturas. Como se puede apreciar, al suspender ácido zoledrónico después de 6 años, se presenta un aumento del 40% en la tasa de fracturas. Por último, cuando se cuente con romosozumab en Latinoamérica, que esperamos que el próximo año lo tengamos en México, en Colombia y en Brasil, tendremos que utilizarlo al menos por un periodo de 12 meses y de igual forma deberá ser seguido de agentes antirresortivos orales o inyectables en el momento de su descontinuación. Les muestro las secuencias empleadas en los estudios FRAME de romosozumab seguido de denosumab y el estudio ARCH, donde romosozumab fue seguido de alendronato. En ambos casos, la secuencia después de romosozumab es favorable, por lo que es una muy buena alternativa. Más recientemente, en 2019, se publicó el trabajo de Michael Lewicki de la extensión del estudio FRAME, donde se utilizó una transición de romosozumab a denosumab, no por 1, sino a 2 años, logrando mejorar los resultados alcanzados con el primer año de denosumab, tanto en columna como en cadera, por lo que la secuencia romosozumab y 2 años de denosumab es bastante adecuada. En conclusión, debemos cambiar el paradigma actual del abordaje del paciente con osteoporosis y aprender a evaluar a nuestros pacientes en base a riesgo de fracturas para decidir cómo los debemos tratar. Debemos familiarizarnos con los algoritmos para manejo de pacientes con riesgo de fracturas alto y muy alto. Y la transición entre fármacos para tratar osteoporosis abre un amplio campo de estudio, por lo que deberemos estar atentos a las nuevas informaciones que se publiquen sobre este tema. Les agradezco su tiempo para esta presentación. Si tienen preguntas y comentarios, las contestaremos al final de esta sesión, o si desean escribirme a mi correo, con todo gusto les contestaré a vuelta de correo. Muchas gracias y estamos listos para la sesión de preguntas y respuestas.